Amigos, bienvenidos a una nueva temporada de esto que es su espacio, Una Dosis de Agricultura. Un espacio dedicado para temas agronómicos en un lenguaje sencillo. El día de hoy nos acompaña un gran invitado. Él es el padrino de esta segunda temporada. Él es el maestro Braulio Lemos. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber venido a este espacio, que es su espacio, su casa. Claro que sí, pues un gusto estar aquí con ustedes y será para mí un placer transmitir algo a los que nos escuchan y nos puedan ver. Perfecto, maestro. Pues mire, el día de hoy quisiera que arrancáramos con el tema de las plagas, porque hay mucha controversia. Algunos comentan una cosa, otros comentan otra. Aquí vamos a dejar en claro, pues, principalmente qué es una plaga, cuáles son sus afectaciones y, pues, cómo podríamos, de alguna manera, mitigar o reducir sus efectos nocivos. Claro. Creo que es muy cierto lo que dices, ¿no? Se tiene mucha controversia en distinguir qué es y qué no es una plaga. Y por ahí vamos a empezar. Una plaga es aquella que forzosamente observemos, valoremos, incluso cuantifiquemos que realmente está causando un daño en su crecimiento o en su productividad a una planta. Y puede ser, de hecho, un insecto, un ácaro, un hongo, una bacteria, un virus, una maleza. Cualquier organismo vivo o no vivo, como en este caso los virus, son catalogados como plagas. Pero dependerá también mucho la cantidad en la que se encuentren. ¿Cómo te lo explico más sencillo? En algún cultivo, aguacate, por ejemplo, zarzamora, podemos ver un gusano y podemos decir, esta es una plaga si realmente no hay cantidades importantes. Esa especie que estamos viendo no puede ser catalogada. Debe ser abundante en cantidad y constante en el tiempo. Y solamente así podemos decir que esta es una plaga. Y nos podemos referir, como acabo de decir, a una enfermedad, a una maleza, cualquier organismo etc. Ok, maestro, ahorita que habla de cuantificar, no sé ahí si tuviera el dato en cantidad, cuánto es o cuál es cuando uno monitorea, el indicador de, ¿sabes qué? Esto ya es una incidencia nociva para mi cultivo. Bueno, aquí para distinguir qué es una plaga o no es una plaga, digo que la cantidad es un factor. Debe ser abundante a lo largo de un año, o de ciclos productivos, y esa constancia es la que vamos valorando para poder definir que si está presente y causando daños, ya se convierte en una plaga. Si es un insecto, una enfermedad que vemos un síntoma, que la presentamos, no sé, en un mes específico y no se presenta ni el siguiente año ni el siguiente, no puede ser una plaga. Puede ser alguna afectación, claro, puede ser algún ser vivo, pero como no es constante, ni mucho menos se está multiplicando, no puede ser plaga. Lo mismo un insecto, como mencionaba. Podemos ver una larva de un gusano o X larvas, pero si esta larva se presenta en una ocasión y después, durante esa misma etapa fenológica o mismas condiciones del cultivo, no se presenta, no es plaga, fue algo ocasional. ¿Sí? Entonces no es tanto medirla en una sola vez. ¿Sí? Hay que dar un seguimiento constante para ver que ese evento, de ese problema se repita, repito, en esos mismos meses, en esas condiciones, e inclusive asociarla con la fenomenología del cultivo. Solamente así podemos decir que es una plaga. Ok, ya que menciona a nuestros amigos insectos, quisiera que nos platicara cuáles son algunas de las plagas más comunes. Claro, las plagas más comunes siempre va a depender del tipo del cultivo que estemos hablando, de la zona a que nos estemos refiriendo. Mas, sin embargo, podemos catalogarlas, y de hecho en todos los cultivos hay las plagas masticadoras, que pueden ser larvas de lepidópteros, coleópteros, escarabajos, a eso me refiero. Podemos poner plagas chupadoras, donde entran los thrips, las moscas blancas, los pulgones, o sea, un sinfín de grupos de insectos, pero que a final de cuentas son muy generales, pero su importancia siempre va a radicar en qué cultivo y en qué zona. Incluso en las zonas aguacateras se da mucho esto, ¿no? Algunas, por ejemplo, escamas armadas. Yo creo que últimamente está muy en auge ese problema, tiene algunos años, pero en todas las zonas aguacateras se presenta con la misma intensidad y la misma frecuencia. Entonces, por eso, esa plaga es importante
en ciertas regiones, pero en toda la zona aguacatera. Entonces las plagas tienen esa particularidad, no son generales siempre. Ok, perfecto. Ahorita que mencioné el tema del aguacate, es muy recurrente pues los thrips y los ácaros, ¿no? Que los he visto yo también en zonas donde se cultivan berries, incluso donde hay cítricos. Claro, claro. Dentro de ese gran grupo de insectos o de plagas, tenemos algunos que no son tan especializados en un grupo de cultivos. Puede haber plagas que usen los cítricos, por ejemplo. Okay. Por eso le he escuchado a alguno de los que nos escuchan, Diaforina cítrica, dragón amarillo, muy específico de cítricos. No lo vamos a ver en otros cultivos, él se ha especializado. Las plagas que me comentas, ácaros, thrips, son muy generalistas, en un rango muy amplio de hospederos, y eso los hace, digo, no es tanto más o menos importante, depende del cultivo, pero muy frecuentes a lo largo del año en muchas plantas cultivadas. Y sí, son un problema en aguacate, en berries, en cítricos, prácticamente en todos. Estos son plagas muy generalistas. Mira, yo pienso que todos en algún momento, cuando andamos en el campo, precisamente observamos algo anómalo, algo que fue fuera de lo normal en nuestro cultivo que impide su desarrollo, e inmediatamente decimos, es una plaga, es una enfermedad, no tenemos la certeza. Y para un productor es más complicado. Para un agrónomo podemos casi asegurar que ese debe ser un problema un poco más sencillo. ¿Por qué más sencillo? Porque él pudiera tener la capacidad de identificar al dar seguimiento a ese problema y ser todavía más observador de qué está pasando y lograr discernir. Pero a final de cuentas entra algo muy importante que considero hoy en día el agricultor debe estar consciente que debe hacerse un diagnóstico. Okay. En otros temas me imagino que tocarás o ya han tocado, hablan mucho de análisis de suelo, análisis foliares. Es un diagnóstico. Un diagnóstico que te da una certeza qué elemento le falta a tu cultivo y se lo brindas. Okay. En el caso de plagas, sea cualquier su origen, ya mencioné cuáles son, enfermedad, insectos, etc., lo ideal es que se haga lo mismo. Eso es lo ideal, ¿no? Vemos un síntoma y si no podemos descubrir qué es, muestra al laboratorio. Y eso el productor ya debe estar mentalizado. No es un gasto más, es una inversión. Y el campo es una inversión que debemos hacer para que siga produciendo. Entonces, no hay un manual que nos diga exactamente eso es un síntoma de enfermedad y un síntoma de plaga. En algunas ocasiones puede confundirse. Okay. Entonces, sí se requiere un técnico, un agrónomo que sepa decir una enfermedad, un síntoma puede ser un amarillamiento, una necrosis o pudrición, una defoliación, pero como dices, puede haber algún otro problema que esté incidiendo en esa situación. Entonces, a final de cuentas, el diagnóstico fitosanitario sí existe en la agronomía y debemos hacer uso de él cuando no se tiene certeza. ¿Por qué razón? Esto va a ahorrar mucho dinero. Eso es muy importante porque luego a veces creemos que o subestimamos a veces los problemas, ¿no? Que decimos, no, ¿sabes qué? Pienso que esto solamente es con nutrición, hay que aventar algo foliar. Oye, ¿sabes qué? Quizás solamente es esto y aventamos algún insecticida, cualquiera que sea, y resulta ser que es algo ya un poco más delicado. No, o simplemente lo que te digo, no se tuvo certeza. Me han tocado experiencias con productores, con agrícolas. Tienen un problema nuevo, nunca han visto. Dicen, es una plaga, controlémoslas con insecticidas. No funcionó. Es una enfermedad, controlémoslas con fungicidas. Nada sirve, nada funcionó. Y eso queda en la duda. Entonces nada sirve, ¿qué será? Entonces pasamos a nutricional. Pero esas son los malos diagnósticos que no sabemos si es una plaga, qué plaga es, cómo se comporta, para elegir el producto adecuado, o si es una enfermedad o un patógeno, qué lo está causando. A lo mejor estamos aplicando, recomendando fungicidas y es un problema bacteriano. O es un grupo de hongos que requiere un fungicida muy específico y que lo que estamos aplicando no está hecho para él. Entonces, lo que no está hecho para un problema jamás te va a funcionar. Es donde recalco, se requiere el diagnóstico fitosanitario.
Y déjame nomás completar esta idea, y esperando que quede más claro. Esto es como cuando uno se enferma y va con un médico. El buen médico no luego te receta. El buen médico te dice: señor, señora, tenga sus estudios, hágalos, luego me los trae. Ya que se los traen, ese es el diagnóstico, él va a revisar y te receta. Eso es lo que el agrónomo o el productor debe entender. Debe haber un diagnóstico certero para elegir el producto o productos adecuados o el manejo adecuado, y ahora sí resolver un problema, y no lo que comúnmente se hace. Primero recomiendo, primero aplico, y si ya nada funcionó, ahora sí trato de preguntar qué está pasando. Creo que eso es algo muy importante, el invitar aquí a los agricultores a que echen mano de lo que los expertos y todos los profesionales de la materia sepan, para, como bien dice usted, ahorrarse un dinerito, porque luego a veces es como una bolita de nieve, ¿no? Claro. Que empieza chiquita y ya cuando ya pues ves la dimensión del problema, pues ya se hizo la bola demasiado grande, ¿no? Claro. En ese sentido, maestro, eso que usted nos comenta a nivel de laboratorio, pues ya es muy especializado, y pues obviamente pues eso ya es como que la parte pues ya para concluir cuál es el problema. A nivel de campo, de primera instancia, el agricultor, ¿qué herramientas, qué métodos, de qué manera podré monitorear su cultivo? ¿Cuáles son las técnicas para de primera mano detectar que realmente hay una incidencia de plagas o hay un problema? Claro. Bueno, más que una técnica, es una capacidad de observación en la cual les vamos a discernir un problema causado por un agente llamado plaga, llámese insecto, llámese ácaro, llámese hongo, etc. A través de los días va a seguir generando problemas. No se están estáticos. Una plaga se va movilizando. El viento, a lo mejor tiene la capacidad de volar, etc. Va a ir a otras plantas, va a seguir alimentándose, va a causar daño. Un patógeno, lo mismo. Esa enfermedad que causa una planta, el viento, la lluvia, uno mismo, y igual con los insectos, camina en el campo y va diseminando la enfermedad. Si el problema que vimos, un ejemplo simple, en un grupo de 3 plantas, a lo largo de los días, el mismo síntoma se va repitiendo en más plantas, quiere decir que es un problema de una plaga. Porque cuando es un problema de nutrimental, es homogéneo, no avanza, porque aplicamos lo mismo. Claro, puede haber alguna diferencia por tipo de sol, alguna situación particular, pero el síntoma de deficiencia suele ser más homogéneo en una superficie y ya no va a crecer. O solamente en algunas plantas tal vez no se logró fertilizar adecuadamente, hubo alguna fitotoxicidad, hasta ahí un cierto grupo de plantas o todo, ya no va a haber avance. Pero un avance de una plaga a través del tiempo se puede estar monitoreando, observando, no cuantificando como tal, y como repito, si va afectando más plantas, significa que ese puede ser un problema de una plaga. ¿Cuál? Es donde le cuenta la otra parte, pero desde ahí ya podemos empezar a poder discernir si realmente tenemos un problema fitosanitario. Quisiera que habláramos brevemente, porque este tema quisiera extenderlo en otro ya general, el manejo integrado de las plagas. Claro. De primera mano y así a muy grandes rasgos, ¿pudiera platicarnos qué es? Claro. Un tema, como dices, muy amplio, sin embargo lo voy a reducir. Manejo integrado es un proceso que inicia desde lo que estamos platicando. Identificación es lo primero. ¿Para qué me sirve identificar la plaga o la enfermedad? Porque si yo conozco qué me está afectando en mi cultivo, puedo buscar información y saber cómo se comporta biológicamente, dónde sobrevive, qué condiciones requiere, qué otros cultivos afecta, cómo completa el ciclo de vida. Esa es la primera parte, conocer al individuo y su comportamiento, su biología. Después que hago esa primera parte, viene algo muy importante para tomar decisiones: el monitoreo. Y para el monitoreo debemos tener una técnica de muestreo. Las hay, existen, diferentes, con el mismo objetivo, que es contabilizar. ¿Qué contabilizamos? Insectos, daños. ¿Para qué? Para fijarnos lo que se llama un umbral económico de acción o un umbral de acción, que va a permitir ahorrar dinero. ¿Por qué? Un ejemplo simple que pongo:
tengo un gusano en una hectárea, ¿un gusano valdrá la pena aplicar? Yo creo que no. O yo creo que sí, dependerá. Si es un vector de un virus, probablemente ese sea la alerta. Si es otro tipo de individuo, tal vez no valga la pena. Si yo tengo 100 gusanos, entonces yo me fijo un umbral, digo, 100 gusanos me van a causar muchos daños, entonces sí aplico algo que controle esa plaga. Entonces los umbrales tienen que generarse a través de los monitoreos para generar datos y decidir cuándo hacer aplicaciones y no hacer aplicaciones inoportunas como a veces se hace. Nuestra agricultura a veces es tan preventiva que por tal de prevenir se aplica en el momento que no ha llegado la plaga o la enfermedad, y cuando llega ya se aplicó y el productor no va a volver a aplicar, tal vez ya genera un costo. Entonces ese lapso donde los días van degradando la molécula, se va perdiendo efecto, la plaga se está estableciendo, pero ya aplicamos, esto no va a servir, requiere otra aplicación, pero a veces lamentablemente, dependiendo del cultivo, no se hacen aplicaciones, entonces no prevenimos nada. Realmente se aplicó en el momento no oportuno porque no se estuvo monitoreando y se determinó, si tengo la plaga a este nivel, si tengo la enfermedad a este nivel, si conviene aplicar, aplico. Entonces eso es algo importante, y a partir de ahí, de esa decisión por los umbrales, ahora sí, también con conocimiento, elegimos control químico. ¿Qué nos sirve? De contacto, sistémico, laminar, mezcla, no mezcla, si es control biológico, un hongo, una bacteria, ¿qué requiere? Requiere condiciones climáticas, requiere una forma de aplicación diferente al químico, requiere un cambio de hora de aplicación. Todo eso hay que irlo conociendo. Si requerimos un control cultural, a ver, una poda, es momento de hacerla, me beneficia más que afectarme. Entonces todo eso hay que ir relacionando. Todos los métodos de control son eficientes si los sabemos utilizar, si los conocemos en el momento adecuado. Eso es manejo integral, un proceso desde la identificación. Claro, y creo que menciona algo muy importante aquí, que no debemos de casarnos con la idea de que solamente es químico, sino también podemos echar mano, por ejemplo, biológicos, extractos y todo lo demás, porque a final de cuentas son complementos, ¿no?, de todo ese manejo. Claro, ¿no? Tal vez en estos últimos años se ha satanizado mucho a los químicos sintéticos, pero en mi experiencia, en mi punto de vista, considero que más que satanizarlos hay que saber utilizarlos, porque a final de cuentas ese producto químico, el beneficio está en que se use adecuadamente. Igual que un medicamento, si lo uso mal me puede hacer daño. Un agroquímico, si lo uso mal no me funciona, pero no es que el producto no sirva, es que no supe utilizarlo, no supe aplicarlo correctamente. Pues todo requiere un conocimiento, y como recalcas tú muy acertadamente, podemos echar mano de todas las herramientas para en conjunto hacer lo que hoy en día se busca en la agricultura, sea sustentable. Y en la sustentabilidad se va lo económico, que siga siendo un negocio la agricultura. De hecho es algo interesante, porque luego a veces está mucho esa idea, ¿no?, de no, es que afecta a tal sector de insectos, es que afecta a los mantos acuíferos, es que todo depende del uso que se le da, ¿no? Creo que mucho ha mermado la irresponsabilidad de ciertos grupos en el uso o en el exceso de uso de ciertas moléculas. Claro, ¿no? A final de cuentas esa es desinformación, porque un producto que se vende en una agroquímica, ahí está inerte. ¿Quién lo usa? El ser humano. Si lo uso bien, como te decía, excelente, va a resolver un problema o va a ayudar a resolver un problema. Si lo uso mal, va a causar problemas, pero no fue el producto en sí, fue el mal uso, porque hay desinformación. Entonces, mientras tengan los conocimientos adecuados, no tiene por qué causar un problema, al contrario, es un remedio como tal. Cuando hablamos de plagas, y ya dijimos la amplitud que tiene, y especificamos en insectos o ácaros, es complicado suponer que ese tipo de organismos en algún momento no van a migrar, a ir de un lugar a otro. Es muy complicado. Hoy en día en todo el mundo tenemos más problemas de plagas que antes en todos los cultivos. ¿Por qué? Porque movemos material vegetativo, viajamos más y todos de alguna manera vamos transportando algo.
es difícil prevenir un insecto, un ácaro. Su llegada es muy complicado. En el caso de patógenos, no digo que sea fácil, pero sobre todo patógenos del suelo, sí podemos hacer algo antes de que sea un problema grave para nuestros cultivos. ¿Y por qué hablo nada más los del suelo? Porque en un suelo, cuando el productor quiere seguir cultivando, otra vez recalco, si él tuviera el atino de hacer un diagnóstico en el suelo, antes de que siembre, él estaría seguro ese suelo que tiene. Y si tiene algún patógeno, inclusive hasta plagas, él podría actuar antes de poner su cultivo y ya allí podría asegurar una mejor sanidad, pero eso no pasa tan frecuente. Generalmente la agricultura crece desordenada. Es el productor o la empresa, ahí hay 100 hectáreas, lo voy a comprar, voy a cultivar, pero no hace un análisis de cómo está esa zona, el suelo, el ecosistema, qué le puede causar tanto de beneficio como de perjuicio. Y eso donde ahí pudiéramos ser, hasta en ese punto de vista, preventivos, no a evitar el problema, a minimizarlo, inclusive antes de establecer el propio cultivo que nos interesa. Pero eso es algo que lamentablemente no se hace. La agricultura crece y después de ciertos años detecta los problemas y debería ser al revés. Debe ser desde el principio, desde antes de cultivar. Es decir, yo compro este terreno y yo ya sé que este terreno tiene sus problemas. ¿Me conviene o no? Le voy a apostar a que sí. Entonces yo sé que tiene un problema fitosanitario, empiezo a manejarlo y ya cuando ponga mis plantas van a estar más sanas. Quisiera que habláramos un poco acerca de las consecuencias, maestro. Acerca del descuido, o quizás que a veces las plagas nos toman por sorpresa. Usted sabe que hay veces que las plagas, algunas son voraces, algunas tienden a reproducirse demasiado así rápido, en un corto periodo de tiempo. Entonces, platíquenos desde lo más simple, ¿sabes qué? ¿Cuál podría ser un problema muy sencillo y cuál podría ser un problema muy grave, como el caso de un vector? Claro, y atinadamente nuevamente lo comentaste. Las plagas o enfermedades pueden ocurrir poblaciones muy extremas en corto tiempo, pero dependerá de ciertas situaciones. ¿Cuál? Una de ellas es el clima. Y por eso, recalco, debemos conocer los problemas que tenemos locales, regionales, para ir catalogando y decir, tenemos estos problemas, qué factores les benefician o les afecten. Y cuando sabemos qué factores les benefician, podemos estar prevenidos en el sentido de decir, ya sé que esta temporada de calor, de secas, vienen fuertes los thrips porque sus ciclos se acortan. Yo sé que, o ácaros, yo sé que en temporadas de lluvias, por ejemplo, hay alta humedad relativa, hay poca luminosidad, o luego sale el sol drásticamente, aumenta humedad relativa, esos problemas de enfermedades se van a disparar. Entonces podemos ir catalogando los problemas fitosanitarios precisamente a nivel que queramos, desde local a regional. Pero al final de cuentas es la mejor forma de prepararnos, ir reconociendo los problemas y también teniendo en cuenta algo, ¿no? Es evidente hoy en día, en todo el mundo siguen llegando nuevas plagas. Entonces esa capacidad de observación tampoco la debemos de perder. Y eso sobre todo, dejarle más ese paquete al técnico, porque el técnico es el médico ahora sí de las plantas en todos los ámbitos nutricionales, fitosanitarios, y como buen médico debe ser constante en el cultivo, porque el productor hasta su entendimiento él va viendo que algo pasa, pero tal vez como él no tiene muchos conocimientos, es mucho el tiempo que deja en percatarse de algo dañino. Entonces realmente ese trabajo debe ser para el técnico debe ser constante en visitas de campo, en estar documentando y estar generando su información particular por huerta, por zonas, etc. Y eso es una forma adecuada de ir entendiendo lo que pasa en el cultivo que le pueda afectar. Por ahí es a veces fácil escuchar que un manejo es precisamente en base a comprar un insumo, pero ese insumo debemos también tener certeza sobre qué tipo de plaga va dirigida. Recién me comentaste hace un rato, ¿no? Hay productores que le apuestan todo a abamectina que tiene su mayor efecto sobre ácaros. Entonces, si yo no tengo ácaros y tengo otro tipo de plagas,
y ese insecticida no está hecho para esas plagas, no va a funcionar. Entonces precisamente debemos recordar siempre que debemos tener certeza que nos está afectando. Lo mismo pasa con los fungicidas. Mencionaba hace un momento, ¿no? Tenemos todos en aguacate, por ejemplo, ven un árbol triste, dicen Phytophthora. Y hay fungicidas específicos de Phytophthora. Los aplica, no funciona. Resulta que tiene otros patógenos radiculares, menos Phytophthora, y obviamente ese producto que era específico para un problema no lo es para los demás, nunca te va a funcionar, no está hecho para ese fin. Entonces debemos tener mucho cuidado en la selección de productos para un control fitosanitario. El uso de extractos, igual que algunos otros químicos, ¿no? Los productos extractos vegetales tienden a ser muy poco específicos, muy generalistas. ¿Es malo? Claro que no, es bueno. Siempre va a ser bueno tener muchas herramientas para, en un determinado caso, evitar la resistencia a insecticidas. Entonces, la alternancia, la rotación de productos químicos, extractos vegetales, siempre va a ser muy buena para preservar la vida útil, sobre todo los productos químicos sintéticos, que son los que tienen más a generar resistencia, a ser incluso más contaminantes. Pero si vamos alternando insumos, como comento, vamos dándole más vida útil, vamos contaminando menos, pero también hay que saber cuándo usamos uno, cuándo usamos otro. Los extractos de calco son muy generalistas, muy pocos tienen efecto de mortalidad como un químico, generalmente repelen, muy pocos como el NIM o la ceratina sí logra matar al individuo, al insecto, al ácaro. Las piretrinas son muy contundentes como un piretroide, y de ahí en fuera la mayoría nada más repelen. Entonces el efecto visual que vemos es muy distinto y el productor debe enseñarse a ver eso, no comparar los grupos de insecticidas. Porque hay productores que dicen, es que yo uso un extracto vegetal, el ingeniero me lo recomendó, pero sigo viendo la plaga. Claro, no la está matando, tal vez esté evitando o que coma, o que esté oviposite, o que se desarrolle adecuadamente. Sí está llevando una afectación, no de mortalidad, y eso el productor también debe entenderlo. O aplica un hongo entomopatógeno y ve que lo aplicó hoy y mañana ese insecto sigue caminando ese gusano y pasado mañana. Pero él no se va a percatar, bueno, tendrá que percatarse que hay ciertos controles que no son tan rápidos. Control biológico puede durar una semana o 2 semanas, donde ese insecto, cada día que pasa, si se infectó, está muriendo. Ya deja de movilizarse, deja de comer mucho, pero ahí está el gusano, está la plaga. Pero entonces ese seguimiento, recalco, quien debe percatarse de una manera más profesional es el técnico. Y poder percatarse si allá empieza a haber un efecto en esa población de insectos, o lo mismo la enfermedad. Si aplicamos algo que no fue químico, que esa enfermedad, a pesar de que hay condiciones, ya no está progresando a través del tiempo e infectando otras plantas. Entonces, eso otra vez nos deja a que debemos tener una capacidad de observación, pero con conocimientos. Entonces, ya para recapitular, el hecho aquí de tener a raya las plagas, el mantenerlas bajo control, primero implica obviamente un monitoreo, ¿verdad? Identificar que realmente tenemos una plaga que nos está afectando. Claro. Posteriormente, lo recomendable es que haya un diagnóstico, ¿verdad? Por alguien especializado. Primero, que lo levante alguien que conoce el tema, un profesional. Claro. Y después que lo certifique pues, un laboratorio o alguien que esté certificado en la materia. Posteriormente a eso, elegir el método para controlarlo más adecuado, ¿no? Claro. Pero sobre todo, lo que aquí se recalca es el tema del técnico, la persona especializada para eso. Entonces, le agradecería que invitara aquí a los agricultores a que pues apoyen de los técnicos, ¿no? Claro, claro, eso es muy importante. Así como vamos con un médico, tenemos confianza en el especialista, el productor debe ir a un agrónomo. Y también dar esa oportunidad que el agrónomo obtenga información. Yo siempre recalco mucho, ¿no? Porque un médico sí le damos la oportunidad que nos van a hacer un diagnóstico y no decimos nada. Lo que nos diga que gastemos, gastemos. Y a un agrónomo lo limitamos. Lo catalogamos de que no sabe. Entonces tampoco el médico. Debemos darle la oportunidad al agrónomo
que si ese problema que él observa realmente no lo conoce, si él manda, muestra un laboratorio, no es que no sepa, es apoyarlo a que él va a saber más y nos va a resolver el problema como productores. Entonces el productor debe ser consciente que el agrónomo es importante para un buen desarrollo del cultivo. Debemos hoy en día en aguacate, en berries, en todos los cultivos de mucha importancia en nuestro país, estamos compitiendo con otros países. ¿Cómo competimos como productores si no contratamos al técnico, quien es que nos debe llevar el cultivo de una manera acertada? Debemos darle también las herramientas. Les digo, igual que le damos a un médico, debemos darle y notarle cuando sea necesario, porque eso va a ser el elemento fundamental para que nuestro cultivo tenga la alta productividad y alta calidad y ser competitivos. Hoy en día la agricultura no basta con producir como hace algunos años. Para competir hay que tener también calidad, no solamente cantidad. Y para eso el agrónomo debe también estar apoyado por el productor en estos diagnósticos que yo comento, porque hoy en día se hacen. Hoy en día el agrónomo o el productor, yo veo que ya es más constante, van a hacer análisis de suelo. Yo quisiera que yo reflexionara el productor, ¿los análisis le han servido? Estoy seguro que sí. Ha ahorrado fertilizantes. Entonces lo mismo puede hacer con plagas y enfermedades, ahorrar productos químicos y su cultivo va a estar más sano y él va a tener mayor rentabilidad. Sí, de hecho, qué bueno que toca ese tema, el tema de la competitividad, porque pasa que, y creo que es un comentario que ahorita está muy en boga, el hecho de que pues el aguacate ya está compitiendo con Perú, está compitiendo con Chile, incluso ya con Colombia. Se habla de que Australia ya empieza a tener ahí sus producciones y que los chinos, ¿no?, también quieren producir. Y la pieza clave aquí para que México siga teniendo la misma calidad con la cual ha sido reconocida, pues es esa, ¿no? El acercarse con la gente que sabe, la gente que conoce de métodos, de todo este show, para pues seguir dotando a los agricultores de las herramientas para que esa misma calidad se siga replicando año con año. Claro, ¿no? Y fíjate que eso es bien importante tocarlo. Yo sigo escuchando a veces ese gran mito, ¿no? El aguacate michoacano, mexicano se vende al extranjero por su sabor. Es una falsedad. Realmente se vende o se exporta, no por el sabor. El problema de plagas, fitosanitario, y el problema de inocuidad, si esos dos no se cumplen, así sea el aguacate más bueno del mundo, nadie nos lo va a comprar. Nadie. El aguacate se vende como cualquier producto por precio, porque hay demanda de consumo, pero todos se van por el precio. Y ningún país quiere problemas de plagas que no tiene. Si China nos compra aguacate y se dice, tú tienes esta plaga, controla, hay que controlarla. Si tú no tienes este programa de inocuidad, yo no quiero nada. ¿Por qué? Porque enfermas a mi población. O me mandas una plaga en tu fruta a mi país y yo no la tengo, y si me la mandas es un problema. Entonces, si no me lo controlas, no te compro nada. Entonces, es bien importante que el productor sepa, nuestro aguacate no compite por sabor, compite por calidad. Y esa calidad está muy de la mano con la presencia de plagas reglamentadas y de la inocuidad. Si un día México se descuida en plagas y se descuida en inocuidad, no va a haber exportación. Ok, bastante interesante ese tema. Creo que mucho se habla de la cremosidad, del aspecto y pues obviamente la gran producción que tiene Michoacán, pero esa parte pues hay veces como que ese reflector no está ahí. El hecho de que la inocuidad y todas las reglas del juego que imponen los distintos mercados se está cumpliendo, ¿no? Que es parte esencial el hecho de que pues no mandemos una plaga o no mandemos algún problema algún contaminante, claro, ¿no? Y los países esos que están emergentes de aguacate o inclusive otros cultivos, precisamente en eso es en lo que se han preparado, en la sanidad vegetal. Y una vez que han cumplido Perú, Colombia, por eso ellos también están exportando. Tal vez no en volumen en Estados Unidos, porque por gastos operativos les queda muy lejos. Entonces somos afortunados, somos vecinos del gran consumidor. Pero si nos dormimos, esos países que decimos, ese aguacate no está tan bueno con el michoacano,
Al consumidor norteamericano no le va a interesar, le interesa comer aguacate. ¿De dónde? De donde venga. Okay. Y al consumidor europeo también. Ellos buscan ciertas condiciones nutrimentales, cualidades del aguacate que sabemos que tiene. Ellos lo están buscando, más que el sabor. Claro que para nosotros como latinos es bien importante el sabor, o como mexicanos, pero realmente eso no es lo que abre fronteras. El sabor no abre fronteras. Abre fronteras la sanidad vegetal y la inocuidad. En algún momento el productor debe estar sobre todo consciente el por qué se hace énfasis en sanidad vegetal, en inocuidad, por cuál es la función realmente de la Junta Local, del Comité Estatal. Para quien no lo sepa, ellos son los grandes culpables de este gran beneficio que es la exportación de aguacate. Si no hicieran su labor, no exportaríamos nada. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de la sanidad. Entonces eso el productor debe entenderlo. Y como técnicos ya externos, fuera de ese órgano, entender que el agrónomo entonces su papel es muy importante. Es muy importante porque mientras él siga manejando adecuadamente los huertos, y les digo, en cualquier cultivo, no solamente aguacate, la exportación está asegurada. Como lo estamos concluyendo, la verdad es que es interesante porque la verdadera cereza del pastel no se la lleva el sabor del aguacate, sino todos aquellos que día a día, esfuerzo, están tratando de que esas normas, esas reglas del juego que se llama exportación, claro, se siga llevando a cabo. Claro, ¿no? Pues yo solamente los invito a que sigan actualizando, porque esto no solamente es para el técnico, pero todo también debe estar actualizado, ir a eventos, ir a cursos, capacitaciones, y a medida que todos nos capacitemos y estemos bien informados, el negocio va a seguir. El negocio no está en peligro en la medida que todos los involucrados estemos enterados de lo que pasa, de la actualidad, de lo que está detrás de este beneficio. Porque al final de cuentas eso es lo que nos hace entender el por qué debemos seguir a la vanguardia y en la actualidad y no preocuparnos de otros países, no es preocuparnos de nosotros mismos, de lo que no hacemos. Ese es lo que yo les invito a que este tipo de programas lo sigan, cualquier otro también es válido, que se actualicen, y esto es lo que va a mejorar el campo mexicano, no solamente el Michoacán. Perfecto. Maestro, ¿dónde pueden consultar nuestros amigos agricultores tanto sus datos personales para contactarlo? Claro. Como si tuviera alguna página de Facebook para consultar su contenido. Claro, me pueden encontrar, bueno, tengo una página de internet, Facebook, Instagram, LinkedIn, Protección Vegetal Estratégica. Perfecto. Y un correo electrónico es agroplanprotect@gmail.com, y con todo gusto estamos para atenderlos, o alguna inquietud, con todo gusto trataremos de resolverla. Perfecto. De todas maneras, en la descripción de este video aparecen los datos aquí del maestro para que si ustedes necesitan una asesoría especializada, pues como pueden ver, él es uno de ellos. Maestro, agradezco su espacio. Al contrario, gracias. El tiempo que se dio para estar aquí con nosotros. Agradezco que nos haya compartido este breve conocimiento de todo lo que usted domina. Le extiendo la invitación para que vuelvan y nos platique el tema de manejo integrado de plagas, ¿cómo ven? Claro, para mí será un honor, un gusto, y seguir transmitiendo conocimiento y que esto sea a favor de la agronomía, de la agricultura, mejor dicho. Perfecto, maestro. Ese y tantos temas más que usted nos permita dar a conocer. Aquí con mucho gusto está su casa, este es su espacio, está abierto para usted. Muchas gracias, muy amable. Amigos, esto es una dosis de agricultura y recuerden, una dosis de agricultura para un campo más productivo. Hasta la próxima.